Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana y después del proceso electoral, los ajetreos electorales. Los ajetreos electorales y los resultados de lo que vamos a hablar largo y tendido, le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Por supuesto que por eso vamos a comenzar expresando nuestro pesar por el fallecimiento del magistrado Rafael Luciano Pichardo. Una figura conspicua. Eminente del derecho jurídica y de la Judicatura Nacional. Sí, señor. Fue presidente sustituto o vicepresidente sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y realmente quien dio a conocer la infausta partida del fallecimiento del magistrado Luciano Pichardo fue el magistrado Subero Isa, que fue presidente por creo que 14 años de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Él lo define, oye, en pocas palabras, él define al magistrado Luciano Pichardo como la mente más preclara que tenía el tribunal. Sí, o sea, de él se dicen muchas cosas buenas. Una valoración, sí. Y como persona, yo lo traté como persona, una bella, extraordinaria persona, un gran ser humano. Pero definitivamente el tiempo es implacable, se encarga. Sí. Es la hora inevitable. Así es. Nuestra pesar y condolencias a sus familiares y amigos y relacionados. La justicia y el derecho, el buen derecho, sí, han perdido a un gran representante, uno de sus más dignos representantes. Bueno, pues metámonos en el torneo electoral. Primero que cualquier otra cosa, Danilo, felicitemos a la Junta Central Electoral por el montaje de las elecciones. Sí. El montaje en sí, por el cumplimiento en sentido general de las responsabilidades del trabajo, de las tareas, que la parte de la logística realmente saliera bien. Sí. Y debes decirte que había personas en las mesas electorales que tenían mayor capacidad, que evidenciaban mayor capacidad que en otros tiempos. Sí, había personas estaban mejor acogidos. Me decía fuera de cámara, creo que tu hijo estaba. Sí, mi hijo. Bueno, entonces, Riquillo, el médico. médico eminente, joven, pero eminente desde ya. Médico, y así yo conocía mucha gente, profesionales. Tú le veías el perfil de las personas que estaban desempeñándose en distintas tareas en las mesas y en los colegios electorales, y tú te dabas cuenta que por el perfil que realmente eran personas que tenían las condiciones, sí, no como en otros tiempos que eran personas casi semianalfabetas o con errores ortográficos al hablar. Entonces, este no fue el caso. Ese es un punto que hay que acreditárselo a la Junta, a la selección correcta del personal. Y prácticamente se transmitió el conteo de los votos. Estaban las mesas abiertas. Claro. Entonces, que las cosas se hicieron en los tiempos anunciados. Sí, en los tiempos se pautados. Decía, bueno, fíjate, el primer boletín decía que cuando ya tuviera por lo menos un 20% del conteo, ¿cómo se llama esto? De las mesas, del cómputo realizado. Y bueno, se hizo que en algunos sitios, en algunos lugares ya andaba casi por el 50%. Así es, tempranamente. Entonces, la Junta cumplió desde ese punto de vista con la tarea. Entonces, hay que ver otros aspectos que deberían ser, como observación, deberían ser resueltos por la Junta, porque, por ejemplo, Participación Ciudadana dice que hubo violación a la ley electoral en varios aspectos, sí, en la compra de votos, en la promoción política, en los recintos. Se permitió ese tipo, o por lo menos no se corrigió. Mira, el entorno de los colegios electorales estaba altamente contagiado. Contaminado. De todo tipo de cosas. Viciado. Todo tipo incluido la venta de estupefacientes. Exacto.
Ese dato que tú ofreces, el entorno, fortalece entonces la denuncia que hace. Él sabrá por qué Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, que él dice que el narcotráfico y la influencia o incidencia del gobierno le arrebataron a la voluntad popular en esa zona. Fíjate que él es el actual síndico y había sido síndico una o dos anteriores, creo que otra. Sí, creo que entonces se entendía que era imbatible allí. Y sin embargo, a él la derrota no fue tan significativa, pues creo que fue 55, 50 y algo, a un 40 y tanto. Entonces, 44 por ahí. O sea, de todas maneras, los números finales o el resultado final es el que habla. Y entonces a él lo sacaron de circulación allí. Pero él dice que eso no fue... que no hubo juego limpio. Que no hubo juego limpio. Y bueno, pues Participación Ciudadana dice que aunque hubo una serie de irregularidades que caían en la violación de la ley electoral, incluso sin embargo, algunos comportamientos fuera de lugar de algunos de policías electorales que trataron mal a algunos de sus delegados. Pero dice ella que no fue generalizado, sino en algunos sitios. Entonces, pero esto dice la coordinadora y los otros voceros de Participación Ciudadana que emitieron su posición como entidad de sociedad civil, que esto no fue, más bien, como diríamos, que esto no alteraba el resultado final, porque no era significativo, fueron observables, pero que eso no alteraba. Lo de la policía electoral, en sentido general, el comportamiento fue correcto, por lo menos hasta donde yo alcanzo a estar informado. Ahora bien, eso en sentido general, pero siempre hay algunos que tratan de pasarse de contento. Fíjate que en algún momento hubo la necesidad de llamar, de algunos partidos de la oposición, de llamar la atención incluso a las autoridades de la Junta, porque no dejaban a determinados delegados de partidos en algunos puntos. Hay algunas denuncias, 2 o 3 denuncias, no lo dejaban acreditarse. No. Entonces yo no sé por qué. Y entonces, pero en sentido general, el comportamiento de la policía militar electoral fue correctísimo. No correcto, correctísimo en sentido general. Entonces, yo sí creo que el tema de la... bueno, tú te darás cuenta que hay una abstención de alrededor de un 70%. Un 70%. Ni siquiera en la pandemia. Eso, tú me dirás, la pandemia fue por los como 50, sociólogo, politólogo y encuestólogo que tú eres, quizás sería interesante oír tu opinión, porque realmente eso ni siquiera en la pandemia. En la pandemia fue de alrededor de un 45%. Entonces ahora, yo te pregunto, está bien que no eran unas elecciones nacionales, pero, bueno, eran nacionales, pero no presidenciales. No era presidencial. Entonces, ¿qué podía dar lugar a esa, en la práctica, ese nivel tan alto de supuesta abstención? Yo tengo algunas lecturas, pero me gustaría las tuyas primero, pues yo tengo una en particular. Yo pienso que fue evidente, porque eso está documentado, la compra de cédulas, que había un mercado electoral, o alquiler de cédulas. Te la alquilo te la doy y te la retengo hasta que pasen las elecciones. Así me garantizo que no vote un contrario. Entonces, mucha gente que podría haber votado por la oposición se acabó ya no concurriendo a las urnas. Claro, entonces, porque le alquilaron la cédula, la cédula, yo te la alquilo, pero se supone que son gente que ya se sabía. Porque los que iban a votar, por ejemplo, por el sector gobierno ya estaban identificados. Ellos sabían quiénes eran, ¿verdad? Se la iban a comprar a quien ellos suponían que iba a votar por otra gente, por otro partido. Y si tú sumas el potencial probable 40% que no concurre ordinariamente a elecciones municipales, entonces tú le puedes sumar más un 30% de gente que
empeñó la cédula, la vendió o fue comprado para que no ocurriera. Entonces, mira, algo por ejemplo, porque que yo... esa tensión parece haber perjudicado fundamentalmente a los partidos de oposición. Pero claro, entonces, que la votación fue muy baja, pero claro, aquí hay gente que vende su conciencia y más que eso a quien sea, ¿verdad? O al que le dé cuarto. Y entonces hay personas, sea por situaciones de precariedad económica o hasta por sinvergüencería o por falta de conciencia o de educación política. Juan Bosch dijo que aquí este era un país sin educación política. Y es verdad, lo dijo hace mucho. Y mira el tiempo que murió el profesor. Y si no había educación política aquella vez, ahora hay menos. Ahora se ha degradado bastante. Se ha degradado más la actividad política. Incluso, Luis, el sistema de partidos, nosotros teníamos partidos hace unos 30 años que se preocupaban por la organización, que se preocupaban por la educación. Ahora, en los tiempos modernos, ahora no hay nada de eso. Habían escuelas de formación política, pero además había otra cosa, que eran principios fundamentados también en sustentos, en pilares ideológicos. Sí, y éticos, Luis. Y éticos. Que las manifestaciones de cualquier partido, incluidas reformistas, eran para mensajes políticos. Yo te mandé un video. Y se seguían liderazgos, entonces, bueno, tú podías ser, o tú eras trujillista y te pasaste del trujillismo después al balaguerismo, y bochismo y lo que significaba la oposición, o la otra parte simbolizada o representada en el PRD, o la izquierda, Entonces, realmente habían propósitos. Pero esas concentraciones políticas era para mandar un mensaje político. Pero yo te envié un mensaje que ciertamente es impublicable, donde un tipo que lo que está es cantando malas palabras, palabras soeces, invitaciones soeces, invita a unas muchachas que empiezan a enseñar las partes íntimas y a hacer gestos bastante pornográficos. Y eso es lo que se disfrutó en ese meeting del principal partido del país. Yo te envié ese video. Sí, eso se hizo viral. En decencia de ese tipo está permeando la vida política, y esos son los nuevos tiempos. Claro. Y lo que indica es que se ha degradado el sistema de partido. Entonces, se ha degradado el sistema de partido y se ha degradado la política como tal, y por lo tanto se ha degradado o se ha cualquierizado cualquier tipo de aprestos de ejercicio democrático, o la democracia en sí. No. Es una degradación, no hay tal democracia por cuanto la degradación permite el cualquierismo y que las cosas no se sustenten sobre la base de principios ni nada de eso, sino del oportunismo y el dame lo mío o qué consigo en esta jornada. Y las transgresiones electorales se hacen públicamente. Existe un fiscal para perseguir delitos electorales, pero tú oyes un video con la voz de una persona reconocida diciendo: vamos con todos los poderes, vamos con todo, vamos a arrasar. Y eso no fue investigado. Y el poder es para avasallar. Dice, el poder es para avasallar, vamos con todo, vamos a avasallar, y si perdemos arrebatamos. El poder es para ganar, y si no gana, arrebata. Todo eso lo dice ahí. Y entonces, peor aún, ahí dicen un supuesto representante del partido de gobierno dice que tenemos instrucciones del presidente, lo cual ameritaba una aclaración. Bueno, pero hay un video antes de Nene Cabrera orientando a la base en un recorrido que hizo a nivel nacional, enviando el siguiente mensaje: el que no vote completo se le va a bajar la pesada. Y no quieran ver al presidente molesto. Usted sabe que cuando él se molesta, ¿cómo se pone? Hubo coerción contra los empleados públicos. Eso fue presión o represión política, y además coger, yo supongo que inconsultamente, la figura del presidente, o abusivamente coger la figura del presidente
para meter miedo. Usted sabe que se le va a bajar la pesada Sí. y que no se incomode el presidente porque sabe que él no se puede incomodar. O sea, ese tipo de mensaje es un mensaje de represión política, o de chantaje político. El mismo Hipólito Mejía dijo en una demarcación, el que no se movilice y trabaje para el triunfo de nosotros, que se atenga a sus consecuencias. Entonces, eso no es cuento de camino. Sí. Está grabado. Yo vi un video donde un amigo, querido amigo de mi provincia, San José de Ocoa, aspirante a senador por el sector oficial, decía en un discurso que se encaminó en Sabana Larga, él fue a apoyar al candidato oficial de Sabana Larga, a Petro, y él decía, aquel que no vote por Petro y tenga algún carguito en el gobierno, que se olvide de que eso. se olvide de eso porque el 18 es para afuera que va. O sea, el que no vote por Petro, dijo ese querido amigo candidato a senador por el oficialismo. Y bueno, pues Petro no ganó. Petro no ganó porque entonces yo conocí a algunas personas que decían, porque Petro es el actual síndico que proviene del Partido Reformista. Él pasó por el Reformista, el PLD, y finalmente ahora ha recorrido todos los partidos que están en el poder. Entonces ahora era el candidato del oficialismo. Pero resulta que en la alianza, el representante por Sabana Larga era el exalcalde y ganador alcalde de nuevo, Pedritín Castillo. Yeah. Pedritín Castillo, hermano del actual senador de San José de Ocoa, fue un extraordinario síndico de Sabana Larga. Esa carretera de Ocoa a Constanza, que no le corresponde arreglar carretera al ayuntamiento, no le corresponde. Esa carretera se mantenía como un papel de música porque él se encargaba de eso, del el tema del arroyo de las vacas, que cuando baja agua por ahí se lleva todo. En las calles de Sabana Larga, gestionar el arreglo con obra pública, conseguir un camión de bomberos, conseguir hacerle una funeraria para la comunidad, qué sé yo cuántas cosas más, pero, o sea, con sus relaciones con la comunidad de ocoeños residentes en el exterior, él consiguió muchísimos donativos, muchísimas donaciones para Sabana Larga. Entonces fue un tolete síndico, como me gusta a mí decir cuando la gente, o cuando las cosas son buenas. Y bueno, pues ganó. Entonces, yo supongo que, espero que no venga ahora a quererse hacer represalia contra algunos empleaditos públicos, como el que iba a votar, el voto se supone que es secreto, se supone que no había la oportunidad de decir que sí, que va a votar por quien ellos dijeran, le cogían, en este caso el bonito o lo que fuera, ya no la fundita, y entonces votaban por quien le daba la gana. Ajá. Entonces, bueno, eso es, son cosas que fueron evidencias de que el proceso no fue lo limpio, lo transparente que debió haber sido. En ese sentido, hubo, por ejemplo, ojalá el director consiga algunas vistas, tú hablaste del entorno, de los recintos electorales. Para las elecciones presidenciales de mayo, hay que resolver el tema de la acreditación de los representantes de los partidos. Una acreditación incluso que sea, aunque diga qué partido representa, la acreditación no debe ser de los partidos, debe ser de la Junta, acreditando al partido tal. La Junta da la acreditación, no debe darla a los partidos, se me ocurre a mí. ¿Por qué? Porque usted no puede, por ejemplo, si las manifestaciones políticas o ¿cómo se llama esto? La propaganda política, la promoción de candidatura, el activismo político está prohibido ese día a nivel nacional y mucho menos en el entorno de los recintos electorales. Usted no puede andar
con una acreditación que le agarre la barriga, el pecho y le llegue casi a la... Una especie de delantal. No, con una sábana, una sábana en el pecho. Búsquese alguna directora, a ver si usted encuentra. O sea, una de ellas, por ejemplo, puede ser, le puede buscar de la cédula otra vez, la parte última donde se ve a Diego Astacio promoviendo, donde está, cuando está en la compradera de cédula. Sí, un activista. Un activista que está bregando con cédula, pero tiene en el pecho, bueno, ese es el tema de la cédula. Para el que diga, como por ejemplo Jaime Domá, bueno, míralo ahí. Eso le cubre, mira, desde la correa, sabe Dios hasta dónde, bueno, mira desde dónde, hasta sigue por ahí para arriba. Entonces le cubre el pecho y la barriga entera. Eso es propaganda. Eso es propaganda político-partidaria. Además, mira esa señora. Decía, mira, el voto, decía, vote por qué sé yo quién. Eso está prohibido, sí, señor, en el recinto. Vote por fulano. Esa muchacha, a lo mejor, es representante de ese partido. ¿Cuál es? El PRD. No, acércalo a ver, director. A ver, el símbolo del partido. A ver, arriba, a ver. Ese es del PRD. Sí, bueno, no importa el color que sea. Mira lo que dice. Vota que sé yo cuánto. ¿Cuánto que dice ahí? 32. Algo así. Por Aristide, que sé yo quién. Oye, no es posible que el día de las elecciones usted te diga representando un partido con el pecho totalmente cubierto, llevando una propaganda. Llevando encima una propaganda. Sí. Usted es el representante de su partido, del PRD. Usted puede tener una acreditación aquí en la solapa o en la blusa, siembra, donde diga fulana de tal, que yo quede acreditada por tal partido. Pero una acreditación, una cosa pequeña, como el tamaño de la cédula. Ajá. O de un documento. Así es que son las acreditaciones, una cosa pequeña, decente, ¿verdad? Sí. Pero no me vaya, no. Eso es una barbaridad, una permisividad que la Junta no puede darse el lujo de aceptar. Claro. Y deben los partidos políticos colaborar en ese sentido. Y si no colaboran, la Junta tiene que reglamentar eso. Y sobre todo, si existe, darle funcionalidad, porque eso es un delito electoral, porque está sancionado negativamente por los reglamentos electorales. El fiscal o la fiscalía electoral. De eso vamos a hablar ahorita, porque yo tengo mi propia opinión sobre el tema de la fiscalía y las penalidades. Resulta que la policía no se mete en eso. La Junta, la gente que está, habría que decirle a la presidenta de la mesa, si acaso ir allá, decirle al presidente o presidenta de la mesa que mire que está pasando tal cosa ahí para que le dé instrucciones a la policía auxiliar, a la policía electoral. Entonces no, deben recibir directamente los miembros de la policía electoral las instrucciones de no permitir, inclusive, Danilo, a determinada distancia, mantener el lugar limpio. Por ejemplo, había una de las vistas, director, antes de irnos ya nos vamos a la pausa, pero donde estaban sentados en una acerita ahí, que era mercadeando con el asunto de la cédula. Sí. Yo te pregunto, ¿qué hacía esa gente sentada? Míralos ahí. Ajá. Esa gente no están inmersos en el proceso. O si votaron, ya se tienen que ir. Si van a votar, deben estar en la fila registrándose. Ellos no pueden estar haciendo nada allí, así sentados, mira. Y ellos lo que están haciendo es traficando con asuntos de cédula y de dinero y de cosas. Sí. Entonces, eso hay que mantenerlos a raya. Eso es delito electoral. Eso ahí, desde que tú los veas, eso es delito electoral. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, dije que iba a hablar ahorita del fiscal. Eso es infuncional. Eso no funciona porque hay un fiscal electoral. Yo no sé a dónde está sentado, si está en la Junta o dónde está. Pero ¿cuál es el equipo que tiene? No tiene equipo. Tiene brazos. Yo recuerdo cuando pusieron que fue la primera... Ni brazos ni pies. Yo recuerdo que fue la primera representante que designaron para eso. No recuerdo si fue en las elecciones pasadas. Todavía no había llegado Miriam Germán. ¿Quién fue que la designó? ¿Tú te recuerdas a la magistrada Estela Cueto o algo así? Creo que sí, que Estela Cueto. Estela tal cosa, creo que Estela Cueto.
fue la primera que designaron. Pero allí no se conoció nada nunca. No, porque porque una sola persona, por buena intención que tenga... eso no tiene estructura. Eso no tiene estructura. Solamente es un nombramiento. Entonces, ese día tienen que al fiscal electoral no, eso hay que dotarlo de una estructura. Hay que dotarlo de una estructura. Porque la persecución bueno, pero de una estructura, pero que la policía electoral no tiene estructura. No. Eso lo estructuran el día. Eso es algo circunstancial, un cuerpo circunstancial. Es un cuerpo circunstancial, con el apoyo de todas las instituciones. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Procuraduría designa un procurador electoral y entonces le designa 500 magistrados, qué sé yo, los que se necesiten, poner al servicio de ese procurador electoral, poner todos los fiscales que sean necesarios y hacer como hace, por ejemplo, la policía, que le quita a los policías a las otras instituciones, inclusive a los ex jefes de policía, para ponerlos al servicio de electoral. Aunque esa materia, esa fue otra, porque el quitarle los policías a los exdirectores de la policía, eso fue una travesura innecesaria. Y además, digo que más también, irresponsable, porque el Estado tiene que garantizarle la seguridad, la integridad a gente que en algún momento desempeñó funciones de responsabilidad delicada y peligrosa, o de mucha peligrosidad o delicadeza. Sí. Entonces, no me vengan con ese cuento de camino, que eso no era necesario. ¿Sabe Dios cuántos policías andan cargando carritos por ahí y bañando perros? Y sin embargo, había que quitarle, le quitaron también al general Guzmán Acosta, el papá de Guillermo Guzmán Fermín, que también fue jefe de la policía. Un señor que está enfermo, que está para los fines, sencillamente que hay que valerlo para los fines. Entonces, pero ven acá, ¿cómo? Porque además el tema de la atención, que vale mucho. General, como dijo el ex jefe de policía recién pasado, que dijo, a mí me llamaron y me dijeron, mire general, vamos a necesitar la mitad de los policías que usted tiene en su servicio. Está bien, tuvieron una distinción con él, pero le dejaron la mitad. Claro. Pero además se lo dijeron. Ahora, dijo él que se lo dijeron, porque también hay otra cosa. Involucraron en este proceso a un paquete de gente que no debía involucrar. Pusieron a hablar hasta los ex jefes de policía que estaban entonces del otro lado, en este caso al jovencito que lo quitaron ya, es asesor del Poder Ejecutivo en materia policial, Edward creo que se llama, Edward no recuerdo, lo pusieron a hablar de que bueno, tal cosa, o sea, no había que involucrar a esa gente en eso. No, eso era innecesario. ¿Cuál fue la cortesía? Y que ya lo dijimos el viernes pasado, que fue un gesto bastante bonito cuando llamaron finalmente, el propio presidente tuvo el gesto, llamó al ex jefe de la policía, Guzmán Fermín, y le dijo, mire, el director lo va a llamar para que usted pase por allá y bueno, las excusas y las satisfacciones del lugar, y ahí quedó todo, y le devolvieron toda su gente, lo que indica que no es verdad que necesitaban los policías. Entonces, bueno, pero vámonos, director, a lo que se investigue el caso, a la pausa. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos.
Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, mira, hablamos de las cosas que deberían corregirse para las próximas elecciones, para cumplir la ley electoral. Realmente la oposición en este caso está atribuyendo que fue por razones de logística de gobierno que se tuvo el resultado que se conoció, que realmente fue, como dice el periódico, fue una especie de arrase. No, una barrida. Una barrida, que por cierto el titular del periódico, el Diario Libre, confunde las alianzas, porque dice, mira, el PRM arrasa con la Alianza Rescate RD en las elecciones municipales. Resulta que la Alianza Rescate RD es la alianza de la oposición. Uh-huh. Esa es la de la oposición, esa no fue la que arrasó. No. Fue que lo que pasa es que esta gente se inventaron otra alianza. Digo, no, ellos tenían una alianza de 20 y pico de partidos o movimientos, pero entonces en un nombre, a última, un momento que fue Alianza Avance RD. Alianza Avance RD. Sí, eso no es Rescate RD, sino Avance RD. Sí, entonces, pero ellos confundieron aquí en el titular y pusieron Alianza Rescate RD. Sí. Tú sabes que hay un caso que me está llamando la atención. Yo no sé qué precedentes se sentaron, pero tú y yo sabemos y vivimos eso en detalle, que Jacobo Magluta perdió las elecciones porque le anularon 36,000 votos por el doble rayado. En el caso de Dajabón, Riverón está perdiendo porque rayaron toda la cara de él, múltiples rayados. Pero ahora los PRMistas están indicando que eso dice que votó eso por un solo candidato y que si ayer se anuló, yo no sé si eso estableció jurisprudencia electoral. Mira, aquello fue una barbaridad, claro. Porque aquella vez lo dijimos nosotros, que no somos necesariamente todólogos y especialistas en esas cosas. Pero vivimos la historia. Pero vivimos la historia y la realidad. En el centro de los hechos. Estamos en el centro de los hechos. Entonces, bueno, aquella vez recordemos que Jacobo Magluta por el PRD iba aliado con el movimiento La Estructura de Andrés Van der Horst y con otros movimientos. Entonces, en La Estructura, cuando si la boleta tenía 3 o 4 caritas de Jacobo, ¿verdad? Sí. Lo que se hizo fue que alguna gente le marcó la carita de Jacobo en 2 o 3 partes. Para los fines, eso no es un voto nulo, sino eso es una reafirmación de la intención del votante. Así se trata de defender, pero la Junta considera otra cosa. No, espérate. Eso debió ser así aquella vez, pero claro. no decía eso, y entonces lo cogieron de excusa. Fueron 80 y pico de miles de votos los observados. Sí. Y la diferencia, votos nulos, y los votos observados eran 40 y tantos miles, y la diferencia fueron 18,000 votos. Entonces, si tú te pones a ver entre esos 80,000 que estaban nulos,
y habían 40 y tantos miles observados. Entonces, entre todos, ahí entre los supuestamente nulos y los observados, ahí estaba el triunfo de Jacobo Magluta. Pero él no era el que estaba en el poder y le quitaron las elecciones. Entonces, si está ese asunto, va a haber problemas. En Dajabón. En Dajabón. Si está Sobre ese todo, asunto, Luis, porque el margen, ¿tú sabes cuánto es el margen? un voto. Un voto. Un voto. Sí. Entonces, eso hace un problema. Pero yo te voy a decir una cosa, y esto probablemente vaya en beneficio de Riverón. Pero también es Claro. cuestionable. Mira por qué. Si se marcó 2 o 3 veces la carita de Riverón, indica que era una reafirmación del No, voto. se marcó más de 3 veces. Eso, por un lado, en beneficio de Riverón. Ahora, en perjuicio de Riverón está el que en este proceso se había advertido que había que marcar la cara de un candidato Sí, una sola vez. una sola vez, Sí. que no se podía marcar más de una vez. Eso se había advertido Eso previamente. se había advertido. Sí, sí. Eso se había advertido. Que yo no veo por qué, qué pecado tenía el que si yo quiero gastarle la punta al lápiz y yo marco 5 veces en la carita, por ejemplo, un PRMista que a Luis Abinader va con 22 caras, 22 caras casillas. en una boleta. El hecho de que el marquen 18 o 20 caritas de esas, eso no significa que ese voto sea nulo. Si está marcando por La partidos misma. que va, la misma cara en partidos El que mismo van a aliar, candidato. es el mismo candidato. O sea, eso no debe ser voto Lo que nulo. sí genera un problema es Pero ahora a qué sí. partido se le asigna. Exacto. Por eso quizás es que, quizás eso se estableció, porque eso inclusive en muchas mesas se llegó a decir, mire, marque una sola vez. Okay, y la campaña lo decía, Claro, la promoción. Y hubo una campaña al respecto. Al respecto, entonces yo no sé, pero ahí va a haber problemas. Ahí. Pero si es por un voto, imagínate, eso va a ser un problema. O que se dividan el periodo 2 y 2. Yo no sé, pero eso va a ser un problema, Yo porque creo realmente que sí. el que está en el poder quiere más poder. Y como decía el audio ese que andaba circulando por ahí, Sí. si se El pierde poder arrebata. el poder arrebata. Si no gana, arrebata. Sí. Que no debe ser así. No debe ser así. Solamente el decirlo ya implica un delito electoral. Pero yo sí insisto en que eso debió ameritar una investigación. Claro. No ya solamente de la Junta Central Electoral. El propio Ejecutivo debió interesarse en poner las cosas en claro, porque ahí están asqueroseando el nombre del presidente. Es la persona que dice ahí, mire, por instrucciones del presidente, nosotros vamos a ganar por más de un 70% en todo el país. Y dice, y es con todos los hierros que vamos, Sí, es sí. con todos los hierros. Con todos los poderes. Dice, con todos los poderes, con el DNI, con la policía, con la Junta, con todo, es con todo que vamos. O sea, ¿quién fue ese loco que se atrevió a poner en ¿Tú sabes? entredicho la pulcritud del proceso y a involucrar personas? Porque es muy bueno estar incluso en un audio sin dar la cara mencionando nombres. Tú sabes que la embriaguez de poder, y esos son símbolos de embriaguez de Sí. poder, es el primer síntoma de descalabro para un partido o para una apuesta política y electoral. Y mucha gente no solamente está poniendo en entredicho la imagen del presidente Abinader diciendo ese tipo de cosas, sino que parece que le están aconsejando mal, muy mal, porque ayer él iba a hablar a las 10 de la noche, se anunció desde Palacio una locución que era inoportuna, imprudente y desafortunada. Entonces después se acogió a un consejo de la Junta que dijo, que emitió una comunicación diciendo que él tenía derecho a hablar, pero le pedía porque no resultaba apropiado Claro. en el contexto de un proceso en que todavía se estaba contando votos. Claro, yo no sé si, Eso fue un yo malo no sé consejo. lo del derecho, hasta dónde eso era así, porque quizás fue una chulería de la Junta decir, aunque tiene derecho, pero que consideramos que
que ni siquiera no dice que consideramos que no es prudente, sino le solicitamos que si la puede poner para otro momento, se lo agradecemos, que yo cuando. Entonces él, como es natural, hombre decente al fin, y bueno, y él sabe lo que esas cosas implican. Sí, lo que no debió es anunciarse ni escoger se iba a dar la locución. Ni prepararse para eso, ni escogerse ese día. No. Miren por qué. Señores, por experiencia, miren por qué. En el desarrollo del proceso electoral, el día de las elecciones, quien tiene la autoridad en ese día, quien tiene la autoridad en la materia que se está desarrollando, es la Junta Central Electoral, en la persona del presidente y de sus magistrados, del Pleno de la Junta Central Electoral. Es quien tiene en ese momento, incluso todo se pasa al servicio de la Junta. Y entonces, bueno, el presidente se queda en su poltrona allá y en tareas propiamente del Ejecutivo sigue desarrollando lo que tenga que desarrollar, pero no deja de ser presidente por eso, pero el país está en ese momento en manos o bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral, que le ponen a su servicio a la Policía Militar Electoral compuesta por los miembros de las distintas ramas militares, entiéndase, el Ejército, la Marina, la Aviación y la propia Policía Nacional. Están todos al servicio con su propio uniforme, pero le ponen un sellito de la Junta en el hombro o en el brazo, pero es policía electoral. Así es. Entonces, mal puede un presidente que por demás está liderando un partido que está participando en el proceso que todavía no ha terminado, y si a las 10 de la noche todavía, cuando se suponía que iba a hablar el presidente, todavía habían algunos lugares del interior donde se estaban contando los votos. Sí. Entonces, usted no puede participar de una locución en medio de un proceso electoral. Entonces, yo no sé quién lo aconsejó, o si fue él mismo, pero si no fue él, fue un mal consejo. Claro. Y si a él se le ocurrió, hizo muy bien después en acoger la sugerencia que con mucha diplomacia lo hizo, porque este es un país presidencialista, lo hizo la Junta Central Electoral con mucha diplomacia, pero felizmente lo hizo. Porque a lo mejor si la Junta no hace ese recordatorio o ese petitorio, si no lo hace, probablemente el presidente se despacha con un discurso que no lo iba a quedar bien. No. Le iba a hacer más daño que bien. Pero claro que sí. Porque, en definitiva, que lo hiciera el presidente del partido en el local de su partido, eso está bien. Cosa que hicieron. Inclusive que debió haber sido después que la Junta, también, la Junta todavía no ha declarado un ganador. No había declarado. Pero bueno, pero también ellos lo hicieron, lo único que ahora todo se difunde inmediatamente y por las redes modernas, porque recordemos que ni siquiera el evento de la Junta Central Electoral fue transmitido por la emisora del Estado, por Radio Televisión Dominicana. Yo cuando vi que estaba hablando, yo puse a Radio Televisión Dominicana a ver si no estaba la transmisión. ¿A dónde yo lo chequeé? En el Canal 9, canal privado, que tenía todas las instalaciones y todo, y por allí. Una estructura de seguimiento. Una estructura y un seguimiento. El 9, el 37 y el 5. Estaban en eso. Sí. Pero realmente no eran los canales. No eran los canales oficiales. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer una pausa, Danilo, la última. Sí. Director, disponga. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo,
que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Mira, Danilo, según los resultados preliminares tomados por el Diario Libre, antes de cerrar, dice que la Junta da ganadores en unos 119 alcaldías de las 158. Realmente fue un arrase. Obviamente. Para los fines, ¿verdad? Se bajó con todos los poderes, de verdad. Dice que llueven las denuncias de la compra de cédula, ya hablamos de eso. Se registran pocos incidentes durante los sufragios. Fíjate, ocurrieron algunas cosas, algunas que no tenían que ver con el proceso necesariamente. Incluso unos días antes de las elecciones hubo un muerto también. Pero bueno. Y el mismo día de las elecciones, en Barahona, un pleito a machetazo frente a un local, pero no tenía que ver con reyerta política, sino que era cosas de vecindad. Entonces el comportamiento esta vez fue un comportamiento en sentido general, fue un comportamiento civilizado. Sí uno puede criticar la apatía. Generalmente los procesos electorales no a todo el mundo le despierta el interés. A algunos le despierta pasión porque cogen la política muy en serio, por una cosa o por la otra, o porque tienen una relación directa con los candidatos, o porque son beneficiarios de los partidos o de los candidatos. Entre las cosas, hubo mucha gente, como ya decía, totalmente indiferente, no le importaba eso. Y no fue. No se motivó. Entonces ahora se ha querido vender, que se advirtió que del proceso de ahora, del 18 a las municipales, iba a depender los resultados de las elecciones presidenciales de mayo. Señores, eso no es así, no tiene por qué ser así. Mira, comenzando porque hay una serie de regidores que tú no conoces. Si tú no tienes un interés muy particular por tal persona, los regidores no le importa, los alcaldes a mucha gente no le importa eso. Fíjate tú, Luis, que es una pena para la vida política e institucional del país que la gente no solamente no conozca el papel de los regidores, sino que no conozca la trascendencia de la sala capitular. Y no lo conocen no solamente los ciudadanos. Mucha gente que se postula para el puesto de regidor desconoce cuál es el papel de la sala capitular. Claro. Y hay salas capitulares, como la del Distrito Nacional, que están representadas. Creo que hay 40 regidores. Una sobreabundancia increíble. Bueno,
Y resulta que uno de los temas que para tratar de resolver el tema de género pusieron y obligaron la ley electoral es que antes había síndico o vicesíndico, o no había vicesíndico, había secretario del ayuntamiento, que era el segundo hombre del ayuntamiento, o que era presidente, secretario y presidente de la sala capitular. Ahora hay síndico y vicesíndico, o alcalde y vicealcalde, o vicealcaldesa. Donde hay una hembra alcaldesa, ponen un varón como vicealcalde y viceversa. Ajá. Resulta que generalmente, con muy honrosa, y yo creo que no tengo un solo caso que pueda saberle el nombre, con muy honrosas excepciones, el que está como síndico no deja trabajar, no le da funciones al vicesíndico. No. Oye, en Ocoa, en Sabana Larga, la que cogieron de vicesíndico, hasta se fue para Estados Unidos, porque sencillamente... Pero eso sucede en muchos casos. Tú sabes que, porque el síndico Petro, el que está, y que querían que se quedara, le quitó las funciones, que es la esposa del síndico anterior. Ya. Del síndico anterior, de Juanán. De Juanán. Entonces, Juanán apoyó a Petro y en el acuerdo la esposa iba de vicesíndico. No la dejó actuar, no la dejó hacer nada, ella se fue hasta para Estados Unidos. Entonces, ahora Juanán metió todo el brazo para que perdiera. Entonces, en sentido general, cuando Alexandra Izquierdo, ¿tú te acuerdas que era la vicesíndico de Roberto Salcedo? Sí, no, ya sé que... Alexandra, yo creo que hasta dejó de ir al ayuntamiento. Sí, porque va ¿A qué? Nada. A nada. No la dejan mover una paja. Sí, no le asignan funciones. No le asignan funciones, no la dejan hacer nada, no componen nada. Entonces la ley electoral debería ser un poquito más rigurosa en eso, en determinarle las funciones y además que haya un mecanismo que los síndicos, yo no sé si a través de la Liga Municipal, que es el órgano sombrilla, pueda pedirle cuenta al síndico que no deje trabajar a la vicesíndico. Pero la vicesíndico es una figura decorativa. Que dicho sea de paso, algunos síndicos han dicho que la Liga Municipal tampoco tiene sentido. Pero claro que no. Eso sencillamente es para inflar la burocracia. Sí, para inflar. Pero, bueno, hubo quejas de que la utilización de los recursos, ya no solamente de la compra de cédulas, de utilización de recursos de poder. Oye, Danilo, cuando tú le envías un viaje de un camión lleno de madera o de zinc, de hoja de zinc, o cuando tú los bonos navideños, tú los aguantas, lo estaban repartiendo ahora, los bonos navideños. Los bonos navideños se repartieron en el carnaval electoral. Sí, se repartieron. Y entonces, y es verdad que hubo realmente el empleo de recursos. El empleo de recursos, director, usted tiene unas cajas y un viaje de cuarto que tienen, unas papeletas que denunciaron. No vamos a poner necesariamente el audio, pero hay una persona que está detallando las cajas y después a lo último, mira, esos son, yo no sé de dónde van a sacar esos cuartos, si esos cuartos están auditados o cómo van a presentar. Míralo, el fardo cuarto, mira la papeleta. Esa debe ser esos fardos son susceptibles de ser considerado lavado de activos. Yo no sé. Porque pero se eso fue bancarizado. Pero mira, allá están en cajetones, en cajetas ahí, ahí no se ve bien. Pero córrelo un poquito el video, director, donde se ve rosado ahí, parece que son de a 1000. Sí. No, más adelantico, otro poquito más, para que se vean vamos, míralo ahí, aguante, frícelo ahí. Eso son papeletas rosadas. Sí. ¿Tú me entiendes? Y entonces ahí hay una persona que están diciendo que el fotógrafo de una persona muy influyente del país. Yo no sé, pero eso debería aclararse. Bueno, ven acá, ¿y de quién te dio esos cuartos? ¿Esos cuartos están auditados? ¿O de dónde salió eso? O si eso es falso, y esa cara que está ahí es falsa también, si esa persona no tiene que ver, entonces eso debe ser objeto de una aclaración, pero también de una investigación. Ahí tiene materia para... Tanto eso como las cédulas que se presentaron en las redes, que de ahí tomamos estas cosas y otras que nos mandaron, averiguar si esos cajetones pues, tienen ese dinero que dice ahí, o cuál es la procedencia de ese dinero, si ese dinero está registrado, si está auditado ese dinero,
o para qué estaba destinado. Entonces, esas cosas también tienen que ser investigadas por el procurador electoral. ¿Ha tocado esto? ¿Ha investigado esto? Yo no sé. Pero se esperaba por lo menos una aclaración que se diga una por una. Mire, en este caso, dijo Astacio, en donde aparece la cara de él en el coso, debió aclarar, mire, yo no tengo que ver con eso, yo me desvinculo de eso, por lo menos. Y después también algún vocero de la presidencia decir, mire, ese fardo de cuarto, eso es viejo, eso es correspondiente a tal cosa. Y esa cara de esa persona que está ahí, esa persona es fulano de tal que no tiene nada que ver con eso y que lo metieron en eso es un video falso. Todo eso, pues, pero aclarar las cosas. Sí, sí. Mientras tanto, eso se puso y eso se dijo, y entonces lo que corresponde es aclararlo. Pero es penoso, esa parte es penosa. Que se corrijan, que esto se sirva como una, sencillamente una muestra para estas elecciones de ahora, para corregir y manejar las cosas para que sean mejores en el proceso que viene, en las elecciones presidenciales. Así es. Que lo de ahora no tiene nada por qué parecerse a lo otro que venga, que lo que venga sea mejor. Así es. Bien, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Nos vamos, director.